Comenzó a las 4 de la tarde la Asamblea Legislativa en pleno, diputados y senadores. Ustedes vean estas imágenes, amigos, en todo el país, porque estamos a nivel nacional de esta sesión bochornosa que se ha presentado durante esta jornada. Bueno, estamos viendo ahí esta pelea en medio de la interpelación al ministro Eduardo del Castillo, ¿no es cierto?, por lo ocurrido el 28 de diciembre del año pasado cuando fue detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Así es, hoy participaron senadores y diputados, pero no solamente ellos, sino el interpelado, el ministro en más largas. Sí. ¿Quién dio la orden para hacer ese operativo que se ejecutó el 28 de diciembre? Pero comenzó haciéndose historia. Pido disculpas al pueblo boliviano, quienes han elegido a los asambleístas. Ustedes están viendo y están escuchando, ustedes lo que está sucediendo, por supuesto, en la Asamblea Legislativa. Vamos a irnos con nuestra unidad móvil porque vamos a actualizar la información. Ustedes están observando en la testera al presidente nato de la Asamblea Legislativa, está el presidente de la Cámara de Diputados, como también está el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acompañados, por supuesto, de las diferentes secretarías. César Cárdenas está con nosotros en la Asamblea Legislativa para actualizarnos la información después de haber visto esas imágenes bochornosas cuando parlamentarias, pues, se agarraban de los cabellos, César. En el marco de la paz. Muy buenas noches a todo el país. Un panorama bastante tenso que se ha generado en los últimos minutos, justamente acá en la Asamblea Legislativa, donde aún se lleva la interpelación al ministro del Castillo. Las imágenes que hemos visto muestran que diputadas de oficialismo fueron quienes han agredido a diputadas de oposición, con golpes, jalones, entre otro tipo de agresiones. Es por ese motivo, John, que se entró en un cuarto intermedio de unos 10 minutos. Sin embargo, esta se acaba de reinstalar. Ya se respondieron las 11 preguntas, ahora se viene la réplica, para luego continuar con la dúplica y concluir con la votación. Es lo que ya se está llevando en estos momentos, John. Bueno, recordemos que son 8 interpelantes que pertenecen a la oposición, de los cuales solamente 5 hablaron en el momento oportuno, como reza también el estatuto de la Asamblea Legislativa de Normativa de este órgano del Estado. Hicieron uso de la palabra, cada uno a 30 minutos, después habló el ministro de Gobierno, respondió a las 11 preguntas y ha terminado precisamente con ese tipo de imágenes. Ahora, van a seguramente nuevamente intervenir los parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, a esta interpelación, que también en el Movimiento al Socialismo reclamaron que el ministro de Gobierno tendría que haber sido interpelado por un tema de mucho antes, hace un año en realidad, haber respondido sobre los autos que ingresan a Bolivia de forma ilegal. Lo cierto es de que hoy se ha presentado este panorama y nuevamente le queremos mostrar estas imágenes que se ha suscitado hace instantes nada más, cuando parlamentarias se han enfrentado, incluso físicamente, verbalmente, y que durante el transcurso de toda la tarde ha estado así, con un panorama tenso en la Asamblea Legislativa. Vean ustedes y escuchen lo que sucedía. A ver, mantener el orden y compostura. Orden. Nuestro pueblo merece respeto. Ustedes han sido elegidos por nuestro pueblo. Ellos están siguiendo este acto interpelatorio por los medios de comunicación. Y bueno, ahí estaba presente el hijo del gobernador Camacho, quien se encontraba desde el inicio de la interpelación también con un cartelón. Decidió retirarse del mismo lugar, pero ha pedido que se investigue al expresidente Evo Morales por los hechos ocurridos el 2019. Una vergüenza lo que acaba de
de ocurrir aquí, porque evade las preguntas como si no se la hubieran preguntado y responde de una manera política. Lo que él está haciendo es validar su postura de dictador. Sabrá lo que el significado de lo que es fascismo, sabrá el significado de lo que es una dictadura y una democracia. El ministro del Castillo no puede estar hablando de impunidad cuando el expresidente Evo Morales no está procesado absolutamente por nada de lo que ha hecho, de los bloqueos en pandemia por parte de su propia gente, un audio que lo vincula, y como dijo el ministro del Castillo, a confesión de parte de relevo de prueba, pues entonces tomemos en cuenta todas las pruebas, que se lo procese a Evo Morales entonces por todos los hechos suscitados. Y también recordarle que fue su presidente el que dijo que no fue golpe de Estado, ya que él está rememorando todas esas fechas. Recordarle que el vicepresidente, el presidente Choquehuanca, dijo que hubo una sucesión constitucional. Volvemos a este pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque el ministro del Castillo vuelve nuevamente a hablar, pero ya ha terminado la interpelación en todo caso, ¿no es cierto? Por lo menos ha terminado la respuesta de él a las preguntas que le habían dado, César. Exactamente, ya concluyó las respuestas, 11 preguntas que el ministro del Gobierno respondió. Justamente ahora concluyó la intervención de 5 diputados de oposición. Y lo que está haciendo ahora el ministro del Gobierno, está haciendo la réplica. Tiene unos minutos más para volver a responder a los asambleístas. Escuchemos por favor al ministro. El gobierno es parte acusadora dentro de estos procesos, porque consideramos que sí se vulneraron los derechos del 2019. Y el oficial mayor no tiene las llaves, no sé si en esta época tienen las llaves, no tienen las llaves para abrir las puertas del hemiciclo. Es más, quien controla el hemiciclo es el secretario general, el oficial mayor se lo ve la parte administrativa para que no faltemos a la verdad. Nos decían también que estábamos mintiendo, que el único delito que se estaba investigando en contra del señor Camacho era el delito de terrorismo. Aquí tenemos una ampliación, una imputación en contra del señor Luis Fernando Camacho por todos los delitos que ya había citado con antelación. No nos estamos inventando nada. Estamos citando con documentación lo que ha pasado en nuestro país y lo que está pasando en el país. Si queremos cerrar las heridas, si queremos sanar y cicatrizar rumbo hacia el bicentenario, rumbo al 2025, tenemos que darle justicia al pueblo boliviano. Coincido que es para todos. Se tiene que dar justicia en todos y cada uno de los casos. Eso ayuda a dar justicia al pueblo boliviano. Eso nos va a ayudar a olvidar el pasado y pensar en una Bolivia unificada mucho más grande. Yo sé que a veces en un tema tan polarizado tengamos diferencia tan aislada, pero estos espacios de diálogo, de intercambiar ideas, criterios y de poder construir un país mejor, creo que están más cerca de lo que algunos piensan. La gran mayoría de quienes están sentados en este hemiciclo ya no quiere conflicto, ni entre unos, ni entre otros, ni al interior de un partido, ni al exterior de un partido. Todos queremos lo mejor para nuestra región, todos queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, Miriam, de esta manera se está llevando la etapa de réplica por parte del ministro de Gobierno. Después de esto va a haber las votaciones, sí, y con esto se daría un resultado si es que se llegaría a censurar al ministro o no. Muy bien, pero me dices que falta la parte de la dúplica, ¿no es cierto? Todavía posiblemente otra ronda de preguntas ya al azar. No, exactamente, ya viene directamente la votación. La dúplica ya pasó. Ya pasó. Unos minutos atrás, miren. Muy bien, muy bien. Entonces sí, solamente esperaríamos ya la votación de lo que vaya a pasar allá. Cuando él estaba dando sus respuestas se encontraba en un atril frente justamente a la testera donde se encuentra el presidente de la Asamblea Legislativa y también el presidente de diputados. Ahora está justamente en la testera principal, pero hay que recordar lo que ha pasado, porque en algún momento mientras él daba a conocer sus respuestas, hubo sí un enfrentamiento, especialmente entre asambleístas de la oposición y del oficialismo. Si podemos ver esas imágenes, señor director, por favor, para que vayamos viendo lo que había pasado, John, y tú lo puedas explicar con mayor detalle.
Bueno, las autoridades han señalado de que todo lo que está sucediendo tiene que quedar en el pasado. Va a quedar en el pasado, pero lo que va a quedar en la historia de Bolivia es estas imágenes que se han creado en la Asamblea Legislativa. Recordemos que en la época de los 90, también parlamentarios en el anterior edificio, en la anterior infraestructura, tenían el mismo comportamiento entre opositores y oficialistas. Y hoy se repite dentro de la historia de Bolivia. Parlamentarias, mujeres en este caso, que dejan esta imagen para todo el país y no solamente para Bolivia, sino para el mundo. Enfrentamiento físico, verbal, agresiones en una sesión de Asamblea Legislativa donde se interpela aún todavía al ministro de Gobierno por los actos de aprehensión en contra de Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre del 2022. Después de ello, la aprehensión y posterior también reclusión en el penal de Chonchocoro. Ahí está, las imágenes de las parlamentarias que en este caso reclaman y repudian lo que está sucediendo con el gobierno y otros en contra del gobierno y otros también, por supuesto, defendiendo a la línea que tiene el gobierno actual. Empujones, jalones y golpes, tal y como dice nuestro titular, en plena Asamblea Legislativa.